Buenas noches con todos los asistentes a esta sesión virtual de estudio para la preparación de examen PMP realizada por PMI Guayas. El día de hoy contamos con nuestro invitado especial, Marlon Nevado, quien es ingeniero especialista en diseño vial y es máster en ingeniería civil con mención en vías. Nos acompaña desde la República Hermana del Perú. Desde el Perú nos acompaña Marlon. Cuenta con amplio conocimiento acerca de la gestión de proyectos y nos va a dar tips de cómo dar el examen y cómo la gestión de cronogramas se integra con respecto a otras áreas de conocimiento. Es importante recordar que vamos a tener los micrófonos en silencio para todas las personas. En el momento que el ingeniero Nevado haga alguna pregunta, vamos a abrir los micrófonos para la intervención. Si tienen alguna consulta respecto de la charla, por favor vayan apuntándola en el chat y al final será respuestas a las mismas. Estimado Marlon, el SEC es todo tuyo. Ok, René, muchas gracias, buenas noches con todos. La presentación ya está dada. Hoy día vamos a ver un poco el tema de gestión de cronograma y vamos a enfocarnos en los procesos y en los puntos más importantes de la gestión del cronograma, de la guía del PMBOK, ¿no? He tratado de resumir los 6 procesos que embarca esta área de gestión y vamos a ir en algunos momentos a temas puntuales, ¿no? En algunos momentos yo les voy a mencionar probables preguntas de examen, ¿no? Que están viniendo hace muy poquito, entonces espero que les pueda servir. La verdad que he preparado esta presentación con mucho cariño para ustedes. Y sin más preámbulos, vamos directamente a la presentación, ¿no? Ahí está mi nombre y el tema que vamos a tratar el día de hoy. Quería empezar por mostrarle esta matriz donde están todas las áreas de conocimiento, ¿no? Y nos vamos a centrar en esta oportunidad en la gestión del cronograma. Como se dan cuenta, en la gestión del cronograma, en los grupos de proceso de inicio, ejecución y cierre no tenemos ningún proceso. Los procesos están centrados en lo que es planificación y en el proceso de monitoreo y control. En el proceso de planificación tenemos 5 procesos que son claves. Y el último proceso que es el proceso de controlar el cronograma. Si se dan cuenta, acá el primer proceso es gestionar el cronograma. ¿Qué significa gestionar el cronograma? El gestionar el cronograma es cómo voy a hacer los demás procesos. El planificar la gestión del cronograma es cómo voy a definir las actividades, el cómo voy a secuenciar las actividades, el cómo voy a estimar, el cómo voy a desarrollar el programa y el cómo voy a controlar. Aquí en el plan voy a hacer el cómo. En el plan no voy a tener el cronograma, en el plan voy a tener cómo voy a desarrollar el cronograma. El cronograma es una salida del quinto proceso, que es desarrollar el cronograma. En definir las actividades es un proceso que voy a tomar, y aquí quiero un poco preguntarles a ustedes, de la gestión de alcance. El último proceso de gestión de alcance es crear la EDT. Y una de la salida principal de este proceso es la línea base del alcance. La línea base del alcance cuenta con 3 documentos, chicos. El EAP, que es el enunciado del alcance del proyecto, el EDT y el diccionario de la EDT. Para este proceso de definir las actividades, lo que voy a hacer es tomar la EDT y descomponer la EDT. ¿Recuerdan que para crear la EDT, qué es lo que hacíamos? Teníamos los entregables y utilizábamos una herramienta que es fundamental, que es la descomposición. Teníamos los entregables y llegábamos a paquetes más pequeños, que eran los paquetes de trabajo. Ahora voy a coger esos paquetes de trabajo y los voy a desglosar, los voy a desmenuzar, los voy a descomponer. Y al descomponerlos voy a obtener lo que es las actividades. Y en este proceso voy a obtener la lista de actividades. Esa lista de actividades les voy a dar un orden lógico, chicos. Cuando les dé un orden lógico, es que estoy entrando a secuenciar las actividades. Una vez que secuencie las actividades, voy a tener
lo que es el diagrama de red. Ese diagrama de red no tiene duraciones. Ese diagrama de red es como el esqueleto del cronograma. Una vez que tenga las actividades secuenciadas o que tenga el flujo de trabajo, el orden lógico, voy a entrar a estimar las duraciones. Una vez que a las actividades les haya dado duraciones, paso a desarrollar el cronograma. Y aquí en desarrollar el cronograma, la salida más importante es la línea base del cronograma. Tengan en cuenta que tenemos 3 líneas bases en la guía del PMBOK. Es la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base de los costos. Son las 3 líneas bases más importantes que nos menciona el PMBOK. Dicho esto, vamos a ir poco a poco a ir desglosando cada uno de estos procesos. En planificar, ¿qué es lo que entienden por planificar? Un plan es, por ejemplo, aquí en el plan, ¿yo qué voy a definir? ¿Qué unidad voy a utilizar qué unidad voy a utilizar para estimar mis duraciones? Si son en días, en horas, en semanas. En el plan, ¿qué es lo que voy a indicar? ¿Qué software voy a utilizar? En el plan, ¿qué más tendría que considerar? ¿Qué métricas voy a tener para controlar mi cronograma? ¿No? Entonces, el plan es la parte más general, de la gestión de una área de conocimiento. Aquí el proceso más importante, chicos, y donde viene la mayor cantidad de preguntas, es en el 6.4, que es estimar las duraciones, y en desarrollar. Aquí se concentra la mayor cantidad de preguntas del examen. Muy poco es definir las actividades y secuenciar, muy poco. Aquí se concentra la mayor cantidad de preguntas. Entonces vamos a ir desglosando un poco a poco los procesos. Aquí está. A ver, las láminas que yo les presento, chicos, tiene más o menos el orden. De la parte izquierda están las entradas, en el centro están las herramientas y la definición, según PMBOK, y en la parte de la derecha están las salidas. Como ya les mencioné, el planificar la gestión del cronograma, ¿qué es lo que dice el PMBOK? Establecen las políticas, pautas. Aquí es solamente pautas, chicos, políticas, cosas generales, cosas que nos van a ayudar en los demás procesos, ¿no? Aquí utilizo el tema de, ¿cuándo utilizo juicio de expertos? Juicio de expertos lo utilizo siempre en dos ocasiones. Cuando no tengo experiencia o cuando quiero tener éxito en algún proceso, alguna gestión. Ahí es donde yo utilizo juicio de expertos. Lo que es reuniones, bueno, las reuniones siempre es para ver qué metodología voy a utilizar, qué software voy a utilizar. Entonces, aquí están todas las herramientas que nos indica el PMBOK. Vamos directamente a lo que les indicaba, ¿no? El plan de gestión de cronograma, ¿no? El plan de gestión de cronograma me indica una metodología, qué metodología voy a utilizar, ¿no? El nivel de exactitud, cuándo yo voy a tener, cuál es el rango aceptable, cuál es el máximo tiempo tolerable para no estar fuera de mi cronograma. Aquí yo lo indico, cuál es mi tolerancia. También yo les mencionaba el tema de las unidades de medida, ¿no? Si yo voy a utilizar horas, días, semanas, ¿en qué unidad voy a tener mi cronograma, ¿no? Aquí voy a indicar qué procedimientos voy a seguir para enlazar con LDT. Y aquí hay algo muy importante, chicos, que tienen que tener en cuenta, que son los umbrales de control. ¿Cuánto es la variación permitida? Si mi cronograma se desfasó una semana, 2 semanas, ¿cuál es lo máximo tolerable que yo puedo tener para decir que no estoy desfasado en el control de mi cronograma? También hay un tema se indica los formatos y los informes y formatos que voy a utilizar para el tema de la presentación de mi cronograma, ¿no? Tengan en cuenta que los formatos siempre son los APOS, chicos. Los APOS son los activos de los procesos de la organización. Son las lecciones aprendidas de otros proyectos que las traigo para integrarlas en la gestión del cronograma, ¿no? Y los FAES, que son entradas siempre en todos los procesos, son los APOS, y los FAES son entradas clásicas, ¿no? Los FAES son los factores ambientales de la empresa. Y bueno, chicos, yo les he mencionado acá y les he puesto el tema de las entradas, pero básicamente no nos desgastemos en tratar de aprendernos las entradas, porque las entradas no vienen en los exámenes. Es encontrar el orden lógico, ¿no? Si yo quiero hacer un plan de gestión, yo lo que tengo que tomar siempre es
el documento base para hacer una gestión de cualquier área de conocimiento. Y eso está en el acta de constitución, que es el primer documento que se genera en la gestión de cronograma. Entonces, básicamente, el tema del proceso de planificación, un favor, ¿podrías, Paul, ver, cada momento se está interrumpiendo el ingreso de personas? Ya, como le mencionaba, aquí es planificar la gestión del cronograma no es muy complicado, siempre tenemos que tener que son las pautas. En el examen siempre te viene cuando te quieren preguntar sobre algún proceso de gestión, siempre te tienes que guiar por el TIC de pautas. Son las pautas, son los procedimientos, entonces ya tienes que estar pensando en un plan de gestión de costos, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de alcance, son pautas, siempre pautas de cómo va a ser los demás procesos. Y la salida importante, bueno, por lógica es el plan de gestión de cronograma. Seguimos y vamos entrando un poquito más en calor y se viene el siguiente proceso. Una vez que realizado el plan, vamos a definir las actividades. Y como les digo, les dije anteriormente, tomamos la EDT, que es parte de la línea base del alcance. ¿Y qué lo hacíamos en crear la EDT? Coger el entregable y desglosarlo hasta paquetes de trabajo. Ahora ese paquete de trabajo, chicos, lo voy a subdividir en actividades y esas actividades le voy a dar atributos. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la EDT. Yo tengo un proyecto, ¿no? Donde tengo planos, inventaciones, estructuras y acabado. Por ejemplo, quiero los planos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades para generar los planos, no? Por ejemplo, alquilar una computadora, contratar al dibujante, dibujar el plano. Esas son las actividades para tener el entregable. Yo voy desmenuzando o descomponiendo ese entregable. Entonces, la herramienta más importante para definir las actividades es la herramienta de la descomposición. Pero a veces yo puedo tener la actividad, pero no tengo el detalle. Entonces, ¿dónde está todo el detalle? En los atributos. Ahí, en los atributos, por ejemplo, en alquilar la computadora, podría decir qué tipo de computadora voy a utilizar, qué software, qué tarjeta de video. Por ejemplo, en el tema de contratar al dibujante, ¿qué debe saber el dibujante? AutoCAD, Civil, Project, no sé, cualquier detalle que tenga que ver con las actividades, lo tengo que indicar en los atributos. Los atributos es como que el diccionario de las actividades. No se le puso diccionario, pero se le puso atributos. Entonces, los paquetes de trabajo que son, vienen de la EDT, los descompongo en lista de actividades. Y esa lista de actividades le genera los atributos, ¿no? Es como que el sustento, donde está el sustento de las actividades, ¿no? Ahora, aquí hay otra herramienta que es, chicos, cuando vean el tema de amarillo son puntos potenciales de preguntas de examen, ¿no? El tema de la planificación gradual, acá utilizamos el tema de la planificación gradual. ¿Qué es lo que indica acá? Como la planificación es un proceso que no solamente dura un día, a veces estamos en proyectos que la planificación dura un mes, 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que significa la planificación gradual? Es que los paquetes de trabajo o los entregables más cercanos los comienzo a descomponer y los comienzo a tener mayor detalle. Y los más lejanos, por ejemplo, en este caso, los más lejanos que son acabados, los tengo pero a un alto nivel, no los tengo desglosados. Entonces, la planificación gradual es los entregables que tengo más cercanos, los detallo a mayor nivel, ¿no? Les hago la lista de actividades y eso es lo que voy programando. Y lo que está muy lejano lo dejo a alto nivel. Entonces, chicos, ahí yo sí quisiera mencionar un posible, para que apunten, que tomen nota de una posible pregunta de examen de PMP, ¿ya? Dice, un proveedor te ha otorgado un cronograma de alto nivel, ¿ya? Y a la vez te ha otorgado un cronograma detallado en la fase de diseño. ¿Qué está utilizando? Chicos, planificación gradual. Cuando le hablen de cronograma a alto nivel y después te digan que el cronograma está de forma detallada,
Entonces tenemos que estar pensando en planificación gradual. Pregunta de examen, chicos. Siempre va a venir una pregunta de examen de planificación gradual. ¿Y cuál es la técnica que utilizo para listar mis actividades? Descomposición. Eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Y la salida más importante, chicos, es lista de actividades. La lista de actividades es la parte medular de la gestión de cronogramas. Sin actividades no tenemos cronograma, no tenemos diagrama de red, no tenemos nada. La parte medular es la lista de actividades. Paul, ¿puede ver, por favor? Hay 3 personas en espera. Sí, ya las ingresé. Está bien. Ya. A ver, ¿qué nos indica el PMBOK? Acá cuando ven este BUL es básicamente la transcripción de lo que dice la guía, ¿no? Identificar las acciones específicas que deben realizar para generar los entregables del proyecto. Acá la descomposición que dice, subdividir los paquetes de trabajo en componentes más pequeños, en actividades, ¿no? Coger el entregable y descomponerlo hasta tener la lista de actividades. También acá podemos utilizar el tema de juicio de expertos, ¿no? En lo que es expresiva. Yo les mencionaba, el trabajo cercano significa el trabajo futuro a un alto nivel. Entonces aquí se descompone hasta la parte más desconocida. Esta es una planificación iterativa que conforme voy programando, voy descomponiendo lo que voy avanzando, ¿no? Entonces, en este proceso, la salida más importante es la lista de actividades. Y la lista de actividades siempre va a la mano, chicos, los atributos de las actividades. Ahí es donde se detalla las características de las actividades o de las, por ejemplo, en este caso, otro tema es, chicos, que las actividades son verbos, no son acciones, ¿no? Alquilar, contratar, dibujar. Ese es un tic, ¿no? Las actividades son siempre verbos, son acciones, ¿no? Pasamos a lo que es, acá es donde vienen varias preguntas del examen, chicos, en lo que es estimar las duraciones de las actividades. Y aquí están todas y cada una de las herramientas que vienen, ¿no? Bueno, las entradas clásicas, chicos, son los APUs y los FAES, ¿no? Y para estimar duraciones, ¿cuál sería mi entrada básica, ¿no? La que vimos en el proceso anterior, que fue la lista de actividades. Porque si no tengo actividades, no puedo estimar la duración de las actividades. A ver, déjenme ver, me pasé. Perfecto. Estamos acá. La 6.3, disculpen, es secuenciar las actividades, ¿no? Como les decía, la entrada más importante acá son tener la lista de actividades. Ahora yo tengo ya las actividades, ya hice la descomposición de los entregables y tengo las actividades. Ahora este proceso lo que hace es encontrarle un orden lógico, encontrarle un flujo de trabajo, cómo se van a enlazar las actividades, ¿no? A ver, déjenme ver un ratito para... Es enlazar, tener el orden lógico de las actividades, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es tomar la lista de actividades y indicar un orden lógico, como le decía. Por ejemplo, chicos, si yo tengo, no sé, a ver, que traer una actividad es comprar un equipo en China, ¿no? Y traerlo al Ecuador e instalarlo en mi proyecto. ¿Cuáles serían las actividades, no? Comprar el equipo, trasladarlo al país, tenerlo en aduanas, de aduanas llevarlo al proyecto y del proyecto instalarlo, ¿no? Entonces, hay una secuencia lógica, ¿no? Yo no puedo instalar el equipo si es que no lo traslado o no lo compro. Entonces, ese orden lógico es lo que nos indica este proceso, ¿no? De secuenciar las actividades. Y aquí hay una herramienta que es la determinación e integración de dependencias, ¿no? Aquí hay, las dependencias tienen que ver con
qué tipo de dependencias, qué tipo de orden le voy a dar a las actividades, ¿no? Por ejemplo, las dependencias obligatorias, lógica dura, es el que se tiene que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo instalar el equipo si es que no lo he comprado, ¿no? Entonces, hay una lógica, un orden que sí o sí tengo que cumplirle, ¿no? No puedo desaduanar el equipo si es que no llegó, ¿no? Entonces, hay dependencias que son una tras de otra, ¿no? Que sí o sí te tienen que dar para continuar con el proceso, ¿no? Entonces, esas son las obligatorias de lógica dura, del debe. Y, por ejemplo, las dependencias discrecionales o lógica blanda, las prefieres, por ejemplo, yo tengo una actividad, ¿no? Colocar un mueble y colocar, no sé, una mesa. Yo puedo hacer las dos a la vez, o puedo hacer una primero y otra después, ¿no? Esas son las discrecionales que yo puedo elegir, ¿no? También tienen lo que es externa, ¿no? Las externas se refiere acá en la determinación e integración de dependencias es cuando, por ejemplo, el traslado del equipo de China a Ecuador. La gestión yo no tengo el buque, entonces esa dependencia, esa gestión no depende de mí, eso es una gestión externa. Pero, por ejemplo, mi gestión interna podría ser de aduanas al proyecto. Yo sí tengo el equipo para poder trasladar y está en mi gestión, yo sí puedo gestionar ese traslado. Entonces, hay unas dependencias que son obligatorias, que pueden ser externas o internas, o también pueden ser discrecionales externas o internas, ¿no? Las obligatorias es las que sí o sí tienen que ir una tras de otra, y las discrecionales es las que yo ya les mencionaba, ¿no? Básicamente buscar el orden lógico, ¿no? Después tenemos los métodos de diagramación o precedencia, ¿no? Las actividades del nodo, ¿no? Aquí sí utilizamos lo que todos conocemos, ¿no? Las dependencias fin-inicio, fin-fin, inicio-inicio y inicio-fin, ¿no? Es básicamente la actividad una seguida de la otra, ¿no? O acá termina una actividad, empieza otra actividad, o ambas actividades empiezan a la vez, o dos actividades terminan a la vez cuando es fin-fin, o una actividad inicia cuando finaliza otra, ¿no? Entonces, estas dependencias que ya todos casi las conocemos, son los métodos de diagramación por precedencia. Bueno, los adelantos ya, bueno, ustedes saben, cuando una actividad se adelanta es cuando la inicio antes de que la predecesora termine, ¿no? Los adelantos, los retrasos, igual, ¿no? Y todos estos adelantos y retrasos, chicos, se tienen que documentar, ¿no? Se tienen que documentar. Ahora, la secuencia de actividades utiliza otra de las herramientas, que son los sistemas de información para los proyectos o PEMI, ¿no? Los PEMIs tienen que ver con los software. Acá, por ejemplo, utilizamos el SMProject para hacer la correlación, ¿no? La correlación, la dependencia de cada una de las actividades, ¿no? Estas son las herramientas más importantes en secuenciar las actividades. Y la salida, la salida de este proceso es diagrama de red. El diagrama de red es el esqueleto, chicos, el esqueleto. Acá no hay duraciones. Una de las cosas que uno confunde es que en el diagrama de red están las duraciones. En el diagrama de red solamente es el esqueleto del cronograma, ¿no? Acá está la dependencia, acá no hay duraciones, solamente la lógica de cómo van a ir ocurriendo una tras otra las actividades. Si son en paralelo, son no sé, en serie o una tras de otra, entonces es la lógica de cómo va a ir escogiendo el proyecto, ¿no? Una vez que hemos estimado o secuenciado las actividades, el proceso que nos sigue es estimar las duraciones. En estimar las duraciones hay como 4 o 5 herramientas que son que vienen en el examen. Acá es el proceso donde más preguntas vienen en el examen. Y este proceso, chicos, es similar a otra área de conocimiento que es costos, estimar los costos. Estas son las mismas herramientas que van a ver en estimar los costos. Acá yo voy a estimar duraciones, pero en estimar costos, lo único que tenemos que cambiar
es el tema de la palabra del costos por las duraciones, ¿no? Acá una de las herramientas, pues, juicio de expertos, cuando no tengo experiencia o cuando quiero tener éxito en un proceso, utilizo juicio de expertos, ¿no? Cuando yo analizo y quiero tener bastante detalle de un entregable y tengo bastante detalle en las actividades, utilizo la descomposición, y de la descomposición, por ejemplo, chicos, ¿no? Yo tengo para hacer una pared, ¿no? Entonces, yo voy y le consulto a la persona que hizo una pared y dice, mira, yo esa pared la hice el año pasado y me duró 6 días, ¿no? ¿Qué es lo que está utilizando aquí? Lo que está utilizando este señor es estimación análoga. Hizo un proyecto similar e idéntico y me dio ese tipo de estimación. Entonces, en esta estimación, le estoy utilizando la estimación análoga. Pero si, por ejemplo, yo a la persona que está haciendo la pared le digo, oye, ¿cómo hace la pared, no? Y la persona me dice, mira, yo primero limpio la zona de trabajo y me demoro 1 hora. Preparo mis materiales 2 horas. El primer metro de mi pared lo hago en 6 horas. Y el segundo, después del metro, ¿cuánto tiempo me demora? Ese tipo de estimación es una estimación ascendente, porque yo voy descomponiendo las actividades y cojo el mayor detalle, y voy de abajo hacia arriba, y voy estimando. Eso es una estimación ascendente. Esa estimación ascendente demora, pero es más precisa. En cambio, la análoga solamente me baso en algo similar o idéntico que lo estimo, ¿no? Como les comento aquí en la estimación análoga, es un valor grueso, utilizo datos históricos, es menos costosa porque nomás llamo a un experto y me da el tema de la estimación, de la duración, ¿no? También tenemos acá el tema de la estimación paramétrica. El tema de la estimación paramétrica utiliza un multiplicador, chicos, aquí. El doble, la mitad, un porcentaje o ratios. Esa básicamente es la estimación paramétrica. Y en la estimación paramétrica viene, por ejemplo, así, ¿no? Un hospital se tiene que estimar la duración de un hospital del doble del tamaño que hice el año pasado. ¿Qué tipo de estimación estoy utilizando? Paramétrica, porque yo estoy utilizando el doble, un multiplicador. O por ejemplo, ¿no? Estimar un estadio idéntico al que construí el año pasado. ¿Qué tipo de estimación estoy utilizando? Cuando hablan de idéntico, similar, chicos, estamos hablando de estimación análoga, algo similar, algo idéntico que hice en el pasado, ¿no? Sí utiliza el tema de juicio de expertos. Pero, por ejemplo, un tipo de estimación ascendente es, por ejemplo, cuando te dicen, tienes que contratar un proveedor y tienes que tener un estimado preciso. Entonces ahí estaríamos pensando en lo que es estimación ascendente. Esas son las preguntas básicamente que están viniendo en el examen de PMP, ¿no? Y por ejemplo otra, ¿no? Dices, tienes que hacer una estimación de todo el proyecto en 2 días. ¿Qué tipo de estimación utilizarías? ¿Qué tipo de estimación utilizarían, chicos? Más rápido. No los escuché. Se podría optar por la estimación análoga, que es mucho más rápida. Más rápido, no te toma mucho tiempo, pero es más gruesa, ¿no? Es más gruesa. Entonces, ese tipo de preguntas no se pueden escapar, chicos, en el examen. Y viene tal y conforme más o menos les he detallado. Les hacen les llenan de verbo, todo, y al final les dan, por ejemplo, paramétrica, les utilizan porcentaje, el 75% mayor, ¿no? Tengo tengo que hacer un proyecto que es el doble, la mitad, el 75%. ¿Qué tipo de estimación utilizarían? Entonces ya estamos hablando de parámetros, ¿no? Esos son los tics para que cuando vean ya sepan qué tipo de estimación vamos a utilizar.
La ascendente es de abajo hacia arriba y mayor detalle. La análoga es cuando nos dicen algo similar, idéntico. Y la estimación paramétrica es cuando utilizamos un factor, un multiplicador. ¿Ya? Ese básicamente las tres que están viniendo. Y la que está también en cartera es la estimación de tres valores o distribución beta. Aquí es cuando por ejemplo, nos dan los valores optimista, pesimista y más probable. Y la fórmula que lo utiliza es la que indico acá abajo, ¿no? La optimista más 4 veces el más probable más la pesimista sobre 6. El tema es directo, chicos, ¿ah? En el examen me dieron la más optimista 5, perdón, la más, sí, acá les puse el ejemplo, a ver, déjenme ver, por acá les puse el ejemplo, que esto es lo que me vino, ¿no? Me vino la optimista 4, la más probable 7 y la pesimista 16, y simplemente es aplicar la fórmula. Aplicar la fórmula, inclusive el cálculo es mental, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí está la fórmula. Optimista 4 veces la más probable que es 7 y la pesimista que es 16. Y la duración opera y sale 8 días. Eso es lo que me vino en el examen, ¿no? Esa es una pregunta de examen. Ahora, por ejemplo, el similar, por ejemplo, para el tema de costo, ¿no? Me dicen, necesito tener el costo de un proyecto idéntico que hice el año pasado. ¿Qué tipo de estimación utilizo? Análoga. Quiero tener los costos detallados para contratar un proveedor que sea muy preciso para contratar a un proveedor. ¿Qué tipo de estimación utilizo? Ascendente. O sea, esto aplica tanto para costos como para duraciones. Voy a elaborar un presupuesto y necesito tener un presupuesto en 2 días. ¿Qué tipo de estimación? La estimación análoga. O sea, esto funciona no solamente para lo que tiene que ver con duraciones, sino también tiene que ver con el tema de costos. Lo mismo, la estimación de 3 valores. Te dan el costo probable, el costo... el tema de costos también. Ojo, chicos, aquí en la guía del PMBOK, si ustedes revisan estimar duraciones, está estimar duraciones por 3 valores, pero utilizan la fórmula del promedio, ¿no? Optimista más probable, más el optimista, a ver, permítame, el optimista, el probable y el pesimista sobre 3. Pero eso no se aplica esto, y ¿cuándo aplicas el más 3? Cuando la pregunta te lo diga, se está utilizando una distribución triangular. Si no nos dicen esto, utilicemos esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula viene de estudios de probabilidades. Aquí tiene que ver con desviaciones estándar y funciones de probabilidad, ¿no? Entonces, pero si en el examen veo el tema de los tres tiempos, sin pensarlo, aplícame esa fórmula. Esa es una de las pocas fórmulas que deberían conocer para el tema del examen. Ahora, otra de las técnicas es que no viene, pero les menciono aquí, las técnicas grupales, cuando te reúnes con alguno de los interesados o con los equipos del proyecto y comienzan a conversar y dicen, oye, esta actividad, ¿cuánto te duraría? Todos están de acuerdo que nos va a durar 10 días. Entonces, las técnicas de decisión, ¿no? Por votación acá. Por unanimidad, si todos están de acuerdo en la duración de los tiempos. Por mayoría, si hay 50% más 1, ¿no? Si es probabilidad, cuando al menos la mayoría ha votado por una duración consensuada, ¿no? Ahora, acá también hay otra técnica que son las análisis de datos. Chicos, aquí, por ejemplo, cuando alguien quiere estimar duraciones, si alguien viene y me dice, oye Marlon, ¿sabes qué? Necesito que me des el tiempo de cuánto tiempo te duraría hacer un informe, ¿no? Bueno, un informe, 5 días. Yo sé que lo puedo hacer en 3 días, pero le doy 2 días más por si acaso. Ese es el por si acaso son los colchones que yo le meto a mis duraciones, ¿no? Entonces, ese tipo de estimación es análisis de datos, ¿no? Análisis de datos donde yo, por ejemplo, meto mis buffers o colchones, ¿no? Están escondidos, básicamente.
Cuando no tengo la certeza de la duración, siempre yo me pongo un por si acaso. Ese por si acaso está como análisis de reserva. Y el análisis de alternativa es, por ejemplo, cuando, no sé, yo una actividad la voy a hacer y no sé si voy a utilizar, no sé, por ejemplo, un especialista o una persona que no ha tenido experiencia en alguna actividad. Entonces, ahí yo hago el tema veo la capacidad. Si yo utilizo a esta persona, me voy a demorar 10 días. Y si yo utilizo a la otra persona, voy a durarme, no sé, 15 días. Aquí tiene que ver con análisis de alternativas. ¿Qué alternativas yo tengo para hacer las actividades? Y aquí, después de hacer todas estas herramientas, la salida importante son las duraciones estimadas. Las entradas las pueden leer acá, pero básicamente cojo la lista de actividades y les comienzo a dar el tema del tiempo, ¿no? Y estas son las herramientas más importantes que yo les menciono. Aquí está resumido todas las herramientas que utilizan. Les he señalado con color amarillo las que más están viniendo en el examen, ¿no? Pero sí tienen que tener claro, ¿no? Análoga. Si encuentro un proyecto similar, me voy por análoga. Si quiero precisión y quiero detalle, ya me voy por ascendente. Si me dan un parámetro, ya estoy pensando en estimación paramétrica, ¿no? Entonces, acá no se les puede escapar ninguna pregunta. La toma de decisiones, les he puesto acá porque también lo menciona la guía, la toma de decisiones para reuniones en proyectos ágiles. Este es el tema del puño, ¿no? Donde hacen una votación y todos los que están reunidos levantan la mano y si tienen 3 dedos abiertos, es que están de acuerdo, y si no, si están menos de 3 dedos, que no se han puesto en consenso. Pero eso no viene, chicos, es para proyectos ágiles, ¿ya? Y bueno, lo que es juicio de expertos, ¿no? El tema de la estimación de 3 valores también es llamada la distribución beta, chicos, ¿ah? Ahí utiliza el tema de probabilidades, ¿no? Esa fórmula ya está estudiada y le han dado esos pesos a cada uno de los tiempos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algo que comentar al respecto. Y Marlon, mira, en el chat hay unas preguntas de los que están presentes ahorita. No sé si podamos responderlas. René, ¿nos ayudas? Sí, claro. Claro, sí, cómo no. Sí. La pregunta de Daniel Vaca dice, Rolling Way, ¿es lo mismo que planificación gradual? Por favor, Marlon. Mira, chicos, lo que es planificación, el tip para lo que es planificación gradual es cuando nos habla. Esos, los términos de planificación gradual es cuando a ti te dan algo cuando tú tienes algo a alto nivel y algo bien detallado. Nos dan esos 2 parámetros, ¿no? El tema que me menciona, el término no lo conozco, la verdad, les soy sincero, pero en el examen del PMP viene con esos tips cuando yo tengo, por ejemplo, la pregunta que me vino en ese momento fue que estoy evaluando un proveedor y él me ha otorgado un cronograma de alto nivel y a la vez me otorga un cronograma detallado de la fase de diseño, como les mencionaba. Está utilizando planificación gradual. Cuando alguien me da algo a alto nivel y bien detallado de la parte más cercana, ahí donde estoy utilizando planificación gradual. Listo. Elena hace la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Hasta cuándo puedo registrarme para el examen de certificación PMP? Pau, no sé si por favor me podrás ayudar. ¿Hasta cuándo con descuento? Ya pasó. Que quede hasta el 15 de julio. Ya, de ahí usted puede registrarse, en el PMI y este año hasta diciembre tiene para dar con el esquema de PMBOK 6.
Ya en enero 2021 ya es con otro esquema. Ok, gracias, Paul. Amalia Quintero realiza la siguiente pregunta. ¿El cálculo de la ruta crítica entonces se realiza en el proceso de estimar las duraciones de las actividades? A la par, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la estimación ascendente y la estimación paramétrica? Marlon, por favor, su ayuda. Ok, el tema de la ruta crítica la vamos a ver acá en desarrollar. El método de la ruta crítica es en desarrollar el cronograma. Aquí vamos a ver un poco el tema de la ruta crítica. Y el tema de la estimación ascendente, y como les decía, la estimación paramétrica es cuando yo utilizo un factor. Cuando yo estoy, me piden, el PME, el director del proyecto está queriendo estimar la duración de un proyecto similar que hizo el año pasado. Ahí estoy utilizando un tema análogo. Pero si me dicen, el PME está tratando de estimar la duración de un hospital que hizo el año pasado del doble de capacidad, entonces ahí yo estoy utilizando una paramétrica. En el doble, cuando utilizo un multiplicador, un porcentaje es paramétrica, de parámetro, chicos. Parámetro es un factor, asócienlo con factor, el doble, la mitad, el triple, el 75%. Ahí sí tienen que estar pensando en paramétrica. En cambio, el ascendente es cuando yo descompongo todas las actividades, las desmenuzo bien y voy sumando tiempo por tiempo de cada una de las actividades. Es más precisa, es más costosa y tiene mayor detalle. Y es la más, donde se descomponen las actividades a un mayor detalle. Y es de abajo hacia arriba. Esa es la ascendente, la que me da la mayor precisión de todas estas, ¿no? Obviamente también podríamos hablar de la paramétrica, pero tiene que ver con la calidad de la estadística de valores que he utilizado anteriormente para tener una buena estimación, ¿no? Pero la ascendente es la estimación más detallada, la que voy de abajo hacia arriba. Como les dije, ¿no? Estoy construyendo una pared y me voy al que construye y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me digas qué actividades hago. Bueno, yo hago limpieza, yo preparo mis materiales, no sé, armo mi andamio para hacer mi colocado de ladrillo, mojo la pared, utilizo el ayudante. Entonces, cada una de esas actividades, cuánto me estoy demorando, media hora, 15 minutos, y comienzo a descomponer la actividad en cosas más detalladas y voy sumando los tiempos. Entonces, la ascendente y la paramétrica son totalmente distintas. La ascendente, como les he puesto ahí, es más precisa, es con mayor tiempo, mayor detalle. En cambio, la paramétrica es lo que yo les resalto, y es la que utiliza un multiplicador doble, la mitad. No, como les pongo ahí, no puedo lograr niveles de exactitud, pero depende de los datos del modelo, ¿no? ¿Qué tan ciertos son los datos que me pueden generar los históricos, ¿no? Entonces, es básicamente por ahí, ¿no? Como les digo, chicos, concéntrense en el tema de estimación paramétricas, doble, triple, la mitad, el 75%, parámetro. Y cuando quieren una estimación más precisa, ya estamos hablando de ascendente, que va de abajo hacia arriba, donde desgloso más las actividades y comienzo a sumar tiempo por tiempo, ¿no? Bueno, eso es básicamente, ¿no? Listo, Marlon, gracias. La última pregunta, Marlon, por favor. Daniel Vaca consulta. En el examen, hablando del tema de estimación por 3 valores, ¿las preguntas solo se refieren a distribuciones beta? Sí, efectivamente. Ahí en el tema de 3 valores, si es que te dicen en el examen y el contexto de la pregunta es, estamos en una distribución triangular, ahí utilizamos las semisumas, ¿no? Los 3 valores entre 3. Pero si no nos indican, debemos estar suponiendo que estamos en la distribución beta. Eso sí es correcto, me faltó la aclaración. Y gracias por la pregunta, es muy buena. Siempre utilizamos el tema de distribución beta. Listo, Marlon. Terminamos las consultas y por favor prosiga con la presentación. Ok. Y ese es otro de los procesos importantes, ¿no? Tenemos ya, a ver, recapitulando, ¿no? Hemos hecho el plan,
¿Qué más hicimos? ¿Recuerdan? Recapitulemos del tema de lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho el plan de gestión de cronograma, hemos definido las actividades, aquí nos sacamos la lista de actividades, secuenciamos las actividades, ¿no? Aquí la salida importante fue el diagrama de red, lo que le dije, el esqueleto, y secuenciar las actividades es tener el orden lógico, la secuencia lógica de las actividades, y anteriormente vimos la estimación de las duraciones, ¿no? Estimábamos cada duración, ¿no? Y ahora viene desarrollar, ya después de tener todos estos procesos trabajados, vamos a desarrollar lo que es el cronograma, ¿no? Bueno, las entradas, la lista de actividades siempre es la entrada primordial de la gestión del cronograma, ¿no? Ahí siempre vamos a tener toda la información, ¿no? Y la lista de actividades siempre va de la mano con los atributos de la actividad, ¿no? Viene también la lista de hitos. Los hitos, recuerden que los hitos no tienen duraciones, chicos, ¿ah? Me faltó comentarle que el hito es un acontecimiento puntual, ¿no? De un tema significativo, ¿no? Un momento importante en el proyecto, pero no tiene duraciones. Y viene casi, si se dan cuenta, acá en definir actividades también sale la lista de hitos, pero los hitos no tienen duraciones, son temas importantes, son acontecimientos puntuales, ¿no? Por ejemplo, la entrega de un entregable no tiene duración, es un instante, ¿no? Y esta lista de hitos la vamos a utilizar acá en definir el cronograma. ¿Por qué? Porque la salida acá es el cronograma, y un cronograma es una representación. Una representación puede ser en red, barras o en hitos. Los hitos, por ejemplo, yo los utilizo para la presentación a la gerencia, ¿no? A la alta dirección, ¿no? Entonces yo voy y presento cómo está mi proyecto, pero no le voy a presentar el detalle de todas las actividades, sino le presento un diagrama, un cronograma de hitos, ¿no? El cronograma, aquí hay que tener cuenta, ¿no? El cronograma puede ser, como te digo, de hitos. Voy y le presento los entregables más importantes, los cumplí, no los cumplí. Entonces, ese es un cronograma, ¿no? Ahora, el desarrollo del cronograma tiene estas herramientas, y las que he señalado son las que están viniendo actualmente en el examen, ¿no? La herramienta de optimización de recursos. Acá hay dos temas, ¿no? El tema de la nivelación de recursos y el equilibrio de recursos. ¿Cuándo utilizo el tema de nivelación de recursos? El tema de nivelación de recursos lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo actividades que están saturadas. Recuerden que cuando ustedes están trabajando en el proyecto, terminaron su proyecto y se van al tema de asignación de recursos, ¿no? Y en la asignación de recursos se encuentran recursos con 18 horas, 20 horas, y dice, oye, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen seguidamente? Nivelan esos recursos. Y al nivelar esos recursos, ¿qué es lo que sucede automáticamente? A veces el tiempo o la fecha de fin se mueve, ¿no? Entonces, tienen que estar pensando por ahí en nivelación de recursos. Es cuando tengo recursos saturados, cuando el equipo de trabajo está saturado. Entonces utilizo la nivelación de recursos, muevo recursos de una actividad a otra. Entonces ahí es donde tengo que tener el tema de nivelación, ¿no? Es optimizar, ¿no? Por ejemplo, un tipo de pregunta para este tipo de herramienta es: en tu proyecto tienes al equipo saturado en actividades y sobreasignados en actividades que no son parte de la ruta crítica. ¿Qué herramienta, qué puede hacer el PM, no? Cuando hablan de sobreestimación, cuando están sobreestimados los recursos, ya tienen que estar pensando en la técnica de nivelación de recursos. Ese es TIC, muchachos, ¿ah? Cuando encontremos preguntas donde hablan que el equipo está saturado o sobreasignado, tenemos que estar ya pensando en nivelación de recursos. Esa es pregunta de examen. Ahora, otra de las herramientas que se utiliza para desarrollar el cronograma es lo que se le llama la compresión del cronograma. Por ejemplo, tú tienes un cronograma y
viene el sponsor y te dice, oye, ¿sabes qué? Este proyecto que está en 12 meses, necesito que lo tengamos en 10 meses, ¿no? Entonces, el PM, ¿qué tipo de herramientas tiene para desarrollar esto? Es la compresión del cronograma. Y ahí utiliza dos técnicas, la compresión y la ejecución rápida, o el crashing o el fast tracking, ¿no? La compresión es cuando yo incremento recursos a una actividad para hacerla, no sé, más rápido, ¿no? Incremento recursos. Y al incrementar recursos, ¿qué estoy incrementando? Los costos. En cambio, cuando yo ejecuto, cuando tengo la otra herramienta de ejecución rápida, el fast tracking, ¿qué es lo que hago? Actividades en paralelo. Pero ahí cuando yo hago actividades en paralelo, estoy aumentando el riesgo. Entonces, aquí hay dos tipos de, aquí les voy a editar un par de preguntas sobre el tema de lo que es este tipo de herramienta de compresión, ¿no? El patrocinador te pide, por ejemplo, que comprimas en 3 meses, pero tus actividades de la ruta crítica tienen dependencia obligatoria. ¿Qué tipo de estrategia de la compresión del cronograma utilizarías, no? Cuando nos hablan aquí nos están hablando de que la ruta crítica tiene dependencia obligatoria. Entonces yo no puedo hacer fast tracking porque tendría que hacer las actividades en paralelo. Entonces yo me iría por lo que es compresión o crashing. Crashing tiene que ver con crash, con cash. Relaciónenlo por ahí con plata. Más recursos, compresión es plata, cash, crashing, entonces más costos, ahí se incrementan los costos. En cambio, ejecución rápida es tener las actividades y hacerlas en paralelo, pero al hacerlas en paralelo, lo que va a aumentar es el riesgo. ¿Ya? Entonces, otro tipo de preguntas, por ejemplo, es, el cliente te pide que reduzcas en 4 meses el proyecto, ¿qué estrategia utilizas? Aquí cuando no te hablen de costos, cuando no te hablen de costos y no te dan esa restricción del costo, ustedes tienen que irse por ahí, porque es como que ustedes están en el proyecto ideal, que tienen recursos para gastarlo, ¿no? Entonces, cuando no les hablen no les dé la restricción del costo, la técnica de compresión del cronograma que debemos irnos es por lo que es compresión, porque voy a meter más recursos. No me están dando la limitante del costo, ¿no? A mí me vino en el examen, chicos, el tema de que me daban la restricción del costo. Me decían, el director del proyecto tiene que reducir el proyecto en 3 meses sin aumentar los costos. ¿Qué tipo de técnica de la compresión al cronograma utilizaría? Fast tracking, chicos, fast tracking o ejecución rápida. ¿Ya? Ese es lo que viene ahí en compresión de cronograma. Otra técnica es el análisis de datos, análisis de escenarios. ¿Qué pasa si, no? Por ejemplo, esta técnica es cuando el director del proyecto está evaluando el cronograma y no sabe si hacerlo de forma automática o manual, por ejemplo, una actividad. Entonces está analizando escenarios. ¿Qué pasa si utilizo eso? ¿Qué pasa si para cumplir el cronograma utilizo este equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de técnica es ¿qué pasa si? Análisis de escenarios, ¿qué pasa si? Cuando vean que les dan múltiples escenarios, deben estar pensando en esta técnica, ¿no? ¿Qué pasa si? Ahora, la otra técnica de análisis de datos es Monte Carlo, ¿no? Me imagino que varios de ustedes han trabajado con el @RIS, ¿no? Es un programa que hace simulaciones, ¿no? Le hace múltiples simulaciones, miles de simulaciones. Utilizan software, ¿no? Entonces, aquí es donde interviene el análisis de Monte Carlo. Cuando hace simulaciones, cuando estamos utilizando algún software, ya debemos estar pensando en Monte Carlo. Y es pregunta de examen, chicos, ¿ah? Pregunta de examen, ¿no? Estás en un proyecto y por ejemplo, el PM está determinando el cronograma de un proyecto y para ello está utilizando una simulación basada en un software que hace N simulaciones, ¿no?
para determinarlo. ¿Qué técnica estamos utilizando? Monte Carlo, chicos, Monte Carlo. Simulaciones, software, ya tienen que estar pensando en Monte Carlo. Esos son los tips, ¿no? Software, simulaciones, ya, Monte Carlo. Van a las respuestas y van a ver que ahí estamos hablando de Monte Carlo, ¿no? El tema de la ruta crítica, ahí he preparado un pequeño ejemplito como para poderlo ver y con eso vamos a entender un poquito el tema de ruta crítica, teniendo en cuenta que ya estamos casi en una hora. Aquí la salida más importante no tanto es el cronograma, chicos, la salida más importante que se genera en este proceso es la línea base del cronograma, es con qué voy a medir el cronograma de mi proyecto, ¿no? Aquí es un cronograma detallado. En cambio, el cronograma del proyecto puede ser un cronograma, una representación de hitos. En cambio, ¿con qué mido yo el desempeño de mi proyecto o el cronograma de mi proyecto? Con la línea base, que es una salida de este proceso. Acá también, para desarrollar el proyecto, utilizo lo que es los sistemas de información, o PEMIS, ¿no? Sistema de información para la dirección del proyecto, los PEMIS. Aquí utilizo los software, ¿no? El MS Pro y el Primavera, ¿no? Entonces tienen que relacionarlo por ahí con este tema, ¿no? ¿Y los PEMIS para qué sirven? Para rastrear, procesar y enviar información. Pregunta de examen, chicos. ¿Qué es un PEMIS? Cuando les ponen, estás utilizando un sistema que sirve para rastrear, procesar y enviar información. ¿Qué está utilizando? PEMIS. Y los PEMIS son parte de los FAES, chicos, ¿ah? Son los software que utilizan las organizaciones, ¿no? Tú vas a un proyecto y tu organización ya utiliza el Primavera. Ya ese es un FAE que viene de la organización. Entonces, eso es lo que se tiene que utilizar. Voy a pasar al método de la ruta crítica. Acá le he puesto 6 actividades, la actividad A, B, C, D, E, y encima están las duraciones, ¿no? Aquí, a mí en el examen me vino solamente 2 caminos con 4 rutas, ¿no? O sea, perdón, con 2 caminos, ¿no? 4 actividades con 2 caminos. Yo les he puesto aquí como para que entendamos este tema de la ruta crítica. El esqueleto es el diagrama de red. Y cuando ya le he puesto las duraciones, ya estimé las duraciones, ¿no? Ya hice mi análisis, hice mi estimación de duraciones y ya tengo acá las duraciones. Por ejemplo, acá, la actividad A, 2 días, la actividad B, 3, igualito, la C5, la D2, la E1 y la E4. Y me piden allá la ruta crítica o desarrollar el cronograma. Entonces, esto que le he puesto acá abajo, chicos, es la actividad por nodo, ¿no? Por ejemplo, la actividad A, siempre van a encontrar 4 valores o pueden desarrollar 4 valores. Es el inicio temprano, el fin temprano, en la parte de abajo es los inicios tardíos y los fines tardíos. Y aquí después vamos a desarrollar este ejercicio y vamos a hallar las holguras. Y la duración de la actividad siempre la utilizamos restando el fin temprano menos el inicio temprano, ¿no? Así hallamos el tema de las duraciones, ¿ya? Entonces, aquí hay un tip, chicos, ¿ah? Cuando queremos desarrollar el programa hacia adelante, tenemos que maximizar los valores, ¿ya? Aquí vamos a maximizar los valores, es pasar hacia adelante. Entonces, hay métodos que utilizan el inicio como 1, pero yo para este ejemplo utilizo como que si empezara en 0, ¿no? El inicio temprano en 0 de la actividad A, por ejemplo aquí, a ver, déjenme ver el puntero. Acá, a ver, déjenme ver, 100 puntero. Acá, el inicio temprano 0, y si la actividad dura 2 días, el fin temprano sería 2. Y este 2 está pasando a la actividad B. Sería el inicio temprano de la actividad B, sería 2. 2 más 3 sería 5, el fin temprano. Este fin temprano queda en 5. Vamos por el otro camino. Tengo el fin temprano de la actividad A, sería 2. Le voy a dar el fin temprano de la actividad 2,
sería, de la actividad A sería 2. Este 2 pasa a la actividad C. 2 más 5, que es la duración, el fin temprano sería 7. Acá tengo 7 que se iría a la D, y acá tengo 5 que se iría a la D. Pero como estoy yendo hacia adelante, tengo que tomar el máximo de los valores. Entre 5 y 7, el inicio temprano de la actividad 7, de la actividad D sería 7. Porque estoy yendo hacia adelante, tengo que maximizar. 7 más 2, 9. Ahora vamos por acá, por la parte C. 7 es el fin temprano de la actividad C, que vendría a ser el inicio temprano de la actividad E. 7 más 1, 8. Estamos acá a 8. Acá me detengo un momento porque tengo dos dependencias, por la parte de D y por la parte de E. Acá tengo 9 y acá tengo 8, pero como estoy hacia adelante, voy a maximizar. Entre 9 y 8, el máximo es 9. Entonces, 9 más 4, 13. 13 días estaría durando esta actividad. Ahora, si se fijan, en 13 días yo estaría teniendo mi actividad. Ahora, si yo quiero hacer el regreso, tengo que minimizar. La estrategia aquí es minimizar. Cuando voy a pasar hacia atrás. A ver, déjenme ver. 13. Con 13 días finalicé. 13 menos 4 días que dura la duración, el inicio tardío sería 9. Este 9 pasa a la actividad E. 9 menos 1, 8. 8 es el inicio tardío. Ahora voy por la otra ruta. Acá tengo 9. 9 pasaría a la actividad E. 9 menos 2 son 7. 7. Aquí me detengo un momento y acá, ¿por qué? Porque acá la C tiene doble dependencia. Entonces, entre 7 y 8, fijo para tener el fin tardío. Como estoy yendo hacia atrás, tengo que minimizar. Entre 7 y 8, el mínimo es 7. 7. 7 menos 5, 2. Tengo el inicio tardío. Este 2 pasa a la actividad A. Estoy acá en la actividad D. Para completar, 7. 7 pasa al fin tardío. 7 menos 3, 4. 4. Acá tengo entre 2. ¿Cuál elijo? Entre 2 y 4, porque yo tengo que ponerle el fin tardío de la actividad A. Estoy en 4 y en 2. Y como estoy hacia atrás, tengo que poner el mínimo valor. Entre 4 y 2, tomo 2. Y 4 y 2 menos 2 es 0. Fíjense, chicos. La holgura es la diferencia entre el fin temprano y el fin tardío. Aquí la holgura es 0, aquí la holgura en C es 0, acá la holgura es 2, acá es 0, en la actividad E es 1 y en la actividad F es 0. Entonces, ¿cuál sería la ruta crítica? La ruta crítica es aquella que tiene holgura 0. Entonces, miren chicos, si yo ¿cuál sería? Acá, esto tiene 0 de holgura. ¿Acá tiene holgura? No. Entonces, por acá. Acá tiene 0 de holgura. ¿Este tiene holgura? Sí tiene holgura. La ruta crítica es aquella que no tiene holgura. Acá tiene holgura, 0. Interno. La ruta crítica para este ejemplo es la A, C, D y E. Es aquella que no tiene holgura. Fíjense. Acá en esta ruta tengo 2 días de holgura. En esta actividad E tengo 1 día de holgura, ¿no? Entonces, la ruta crítica es aquella que no tiene holgura. Que si yo me retraso 1 día, estoy alargando 1 día en el proyecto. Por ejemplo, pregunta de examen, ¿no? Estás en una actividad de la ruta crítica y esta se atrasó 2 días. ¿Qué pasa con el proyecto? Se atrasa 2 días. Entonces, el tiempo de la ruta crítica es el tiempo mínimo que yo tengo para ejecutar este proyecto. Por ejemplo, el mínimo tiempo que yo puedo ejecutar este proyecto son los 13 días que me salió acá. Menos de 13 días yo no puedo terminar este proyecto con estas actividades. Estas actividades, la A, la E, yo me puedo retrasar porque tengo una holgura de 2 días. Pero donde yo no me puedo retrasar es en la actividad que tiene 0 de holgura. Porque si yo me retraso, si yo en la actividad 4
perdón, en la actividad C, no lo hago en 5 días, lo hago en 7 días. ¿Qué pasa con el proyecto? Se alarga 2 días, sin necesidad de calcularlo, porque yo sé que estoy en la ruta crítica, no me puedo demorar ni un día más. Entonces, este método, hacia adelante maximizo y hacia atrás minimizo. En el examen viene solamente para 2 caminos con 4 actividades. Simplemente es graficarlo y sumar nada más las actividades. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el tiempo mayor? Fíjense acá. La ruta crítica, ¿cuántos tiene acá? 2, 5, 7, más 2, 9, más 4, 13. Entonces ahí estamos en la ruta crítica. Así les va a venir, chicos, no se compliquen porque el examen del PMP básicamente tienes que tener conocimientos de la ruta crítica, sí, pero no te van a poner, no sé, la actividad B se retrasó 5 días o entró otra cuadrilla, no, porque para ese tipo de preguntas está la certificación SP, donde la certificación SP es la de cronograma, la de schedule, ahí es donde sí te bombardean de preguntas. En cambio, en el tema del examen de PMP es un tema de gestión, no entra mucho en detalle, que sí tienes que conocer, sí, pero no se compliquen mucho porque viene una pregunta de esto y es muy sencilla de resolver, ¿no? Generan su cronograma y suman y con eso estaríamos cumpliendo el tema de la pregunta, ¿no? A ver, déjenme ver un ratito. A ver, disculpen, creo que me salía acá la presentación. Acá está. Ruta crítica, la ruta más larga a través del diagrama de red. Fíjense, a pesar de que nosotros en las otras rutas, ¿cuánto teníamos? Por ejemplo, acá en la ruta 2, 5, 7, 11. En cambio, la de acá teníamos 13, ¿verdad? Teníamos 13, a ver, déjenme ponerlo acá. Teníamos 13, ¿verdad? Entonces, esta es la ruta crítica, la ruta más larga. La ruta más larga. Muestra el tiempo mínimo, como le dijo, menos de 13 días yo no puedo hacer ese proyecto, ¿no? Muestra el tiempo mínimo para completar. Aquí está, y ¿para qué te sirve también? Para comprimir y ajustar. ¿Dónde yo me voy a centrar? ¿Dónde se debe centrar el PM para reducir los tiempos? En la ruta crítica. Ahí puedo utilizar lo que es compresión, le puedo meter más recursos. Ojo, chicos, acá en las actividades que no están en la ruta crítica, como tienen holgura, yo puedo sacar algún recurso y ponerlo en la ruta crítica, ¿no? Como para poder asegurar el éxito en los tiempos, ¿no? Bueno, aquí les he puesto aquí un poco de definiciones, de holgura, de fin tardío, y acá igual, la ruta crítica, la ruta más larga del diagrama, la ruta subcrítica es, no viene, pero les he puesto ahí como concepto que es la ruta más cercana a la duración. O sea, estamos hablando que en la parte de arriba tenía 11 días y en la parte de abajo tenía, no sé, creo que 12. La ruta subcrítica es la segunda ruta, por así decirlo, ¿no? Pero no viene en el examen, ¿no? Y aquí les he puesto un poco de texto como para que puedan revisar. Igual la presentación se las voy a dar para que la tengan. Y viene el último proceso, que es controlar el cronograma, que viene básicamente, aquí es muy poco viene de este proceso, pero bueno, es importante que lo conozcan, ¿no? Aquí lo único que tenemos es tener la línea base del cronograma, que la determinamos en el proceso anterior, y datos de desempeño. ¿Por qué? Porque aquí, chicos, estamos en el proceso de controlar. Se supone que ya estamos ejecutando algunas de las actividades y ya nos están midiendo la duración. Entonces, ¿qué es lo que hace este proceso? Este proceso, a ver, déjenme ver el puntero. Este proceso, ¿qué es lo que toma? Lo programado, que está en la línea base, versus lo ejecutado, que son los datos de desempeño. Comparo esos dos y veo la información del desempeño del trabajo. Veo si estoy bien o estoy mal en el cronograma, si estoy atrasado, si estoy adelantado. Lo que tengo que hacer en este proceso es lo programado, que está especificado en la línea base del cronograma, y lo ejecutado, que son los datos de desempeño del trabajo.
y esto se informa en el desempeño del trabajo, ¿no? Lo que hace aquí este proceso es determinar la variación del cronograma, y si es que la variación es superior a lo que yo definí en el plan de gestión, determino las causas y decido si es que ejecuto una acción correctiva o preventiva. O sea, quiere decir que si es que ejecuto una solicitud de cambio. Y aquí termina el proceso de controlar el cronograma. La parte de acá, de abajo, donde digo solicitud de cambio, cuando hay alguna solicitud de cambio, ya pasa a otro proceso que es el proceso de realizar el control integrado de cambio. Y si esa solicitud de cambio es aprobada, se informa a los interesados, realizar los cambios en la línea base del cronograma e informar a los interesados. Básicamente este proceso es, determina la variación. ¿Cómo? Verificando la línea base y los datos de desempeño, que son lo ejecutado versus lo programado. Y veo si es que esto, determino las causas de esa variación y decido si es que implemento una acción correctiva o una solicitud de cambio. Tengan en cuenta, chicos, que la solicitud de cambio son 3 tipos de solicitud de cambio. Las acciones correctivas, preventivas y lo que es reparación de defectos. Reparación de defectos tiene que ver cuando no cumplimos alguna especificación de un producto. Básicamente por ahí viene ese tipo de solicitud de cambio. Pero las que tienen que ver con cronograma, con costos, son acciones correctivas y preventivas. Bueno, y aquí están las herramientas, pero básicamente la parte medular de este proceso es el tema de determinar la variación y las causas, ¿no? Bueno, eso es básicamente el proceso. No quiero alargarme mucho, pero bueno, eso es todo, chicos. Eso es lo que les quería compartir en este poco tiempo. Sé que es muy ajustado y hay muchas cosas por revisar, pero básicamente les he dado bastantes tips de dónde nos están viniendo las preguntas del examen. Entonces, si hay alguna pregunta, algo les quedó claro, igual ahí tienen mis datos. Les voy a dejar mis datos, cualquier consulta podemos conversar y ver algún tema que no les haya quedado claro. Pero básicamente esa es la carnecita de todos estos procesos. Listo, Marlon. Tenemos más preguntas en el chat del grupo. Bueno, Javier Peñafiel hace una acotación. Simulación Monte Carlo para determinar el tiempo o costo n iteraciones, muy válido para saber si aumenta o disminuye tanto tiempo y costo. Incluso ahí se mide el riesgo, una acotación. Daniel Vaca pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar la técnica de sumar las duraciones de todas las rutas? Y la ruta crítica será la ruta de mayor duración. Adicional a ello, pregunta, ¿o es aconsejable siempre encontrar la ruta crítica mediante la técnica de holguras? Marlon, por favor. El tema de la ruta crítica, bueno, es un tema, hay múltiples metodologías, pero si nos enfocamos en el tema del examen, chicos, como les decía, no es muy complicado. Ahora, el tema de sumar las duraciones hay que tener cuidado porque a veces hay actividades en paralelo y seguir el camino básicamente hacia adelante o hacia atrás para determinar. El tema de las holguras, sí, lo que comentaba el chico es que sí podemos utilizar el tema del método de las holguras, ¿no? O determinar las holguras, pero básicamente se viene trabajando con las actividades en el nodo, ¿no? Empiezo en el inicio temprano y voy avanzando, termino al final y llego del fin tardío hacia el inicio tardío, ¿no? Entonces, vas hacia la derecha, maximizas, vas hacia la izquierda, el método que es más fácil de desarrollar. Tengan en cuenta que en el examen va a venir una pregunta de ruta crítica, pero va a ser bien básica, chicos. No se compliquen mucho en el tema
y le va a venir solamente 2 caminos y le va a decir cuál es la ruta crítica, ¿no? No hay por qué complicarse en ese tema, ¿no? Gracias, Marlo. Adicional, tenemos otra pregunta de Amalia Quintero, la cual indica, ¿el método del valor ganado también se utiliza en parte para el control del cronograma? Sí, es correcto lo que dice Amalia, ¿no? En el tema a ver, les comento, en el tema del plan de gestión, aquí, si se dan cuenta acá, reglas para medición del desempeño del cronograma. Acá el tema del SB o el SPI, que es la variación del cronograma, y el SPI es el indicador, ¿no? El indicador del desempeño del cronograma. Esto se ve en el proceso de costos, pero básicamente el SB es el valor ganado menos el valor planificado, y el SPI es el valor ganado entre el valor planeado, ¿no? Cuando el SB es mayor que 1, estamos bien en cronograma, o sea, quiere decir que estamos adelantados. Cuando es menor que 1, cuando es positivo el SB, cuando el SB es 1.2, estamos bien en el cronograma, quiere decir que estamos adelantados. Pero cuando la diferencia, porque el SB es la diferencia, es la variación de cronograma, como le decía, es el valor ganado menos el valor planificado. Cuando esa diferencia es positiva, es que estamos bien. Cuando es negativo, estamos atrasados. En cambio, el SPI, cuando el SPI es mayor que 1, estamos bien. Es lo mismo que el SB. Cuando es mayor que 1, estamos bien. Quiere decir que estamos adelantados. Pero cuando el SPI es menor que 1, 0.95, significa que estamos mal en cronograma. Quiere decir que estamos atrasados. Sí se utiliza ahí en el tema del desempeño del cronograma, ¿no? Pero eso se ve en el método de valor ganado, que es en el tema de la gestión de costos. Gracias, Marlon. Otra pregunta de Daniel Vaca indica, ¿qué es una cadena crítica? Fíjense por acá, la cadena crítica, acá está en el tema de la holgura y la ruta crítica o cadena crítica, ¿no? Muestra al PM el tiempo mínimo el cual puede completar el proyecto, ¿no? Es la ruta crítica, ¿no? Ruta crítica o cadena crítica, ¿no? Muestra el PM donde debe enfocar el tiempo. Ese es otro tema, ¿no, chicos? Porque que no significa que no tenga que ver el resto de actividades, pero sí tiene que enfocar su tiempo y su expertise ahí en controlar, porque un atraso de una actividad en la ruta crítica, estamos hablando de un atraso en el cronograma, ¿no? Y ahí es donde se utilizan las técnicas para comprimir o ajustar el cronograma, ¿no? Gracias, Marlon. Excelentes tips, dice Carlos Luis Salamé. Estimado Fabricio Lugaro, le damos paso a usted, por favor. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están con todos? Muchas gracias, ante todo, a todos los asistentes por habernos acompañado esta noche. La sesión de estudio, la número 3. Vemos que ya algunos han venido en las sesiones anteriores, incluso algunos de otros países, que también son miembros de nuestros capítulos. Les agradecemos por estar aquí. Recordemos que esto es un beneficio para todos los que somos miembros. Hemos hecho nosotros una gestión, un networking como capítulo, trayendo invitados también de otros países para que nos den su enfoque y sus tips para afrontar de la mejor manera el examen. Entonces, tenemos y contamos con la presencia, en este caso, de Marlon Nevado, y hemos decidido, la verdad, extender un poco más el tiempo que él estuvo aquí para aprovechar precisamente la presencia de él. No hemos hecho la simulación como la hemos hecho otros días, porque él precisamente ya nos ha indicado estas preguntas son las que deberíamos ir a estudiar o en las que nos deberíamos enfocar para no abrumarnos en un mar de conocimiento que quizás nos haga perder un poco el enfoque. Yo sé que es un poco tarde, 8:20, Paul, me parece que tenemos hasta las 8:30. Sin embargo, yo, la verdad, recapitulando las anteriores sesiones, bueno, la primera hablamos un poco de los métodos de estudio,
La semana pasada, Jorge, que lo dio José Luis González. La segunda, la semana pasada, Jorge Hoyos nos habló acerca del método holístico de estudio, nos habló mucho acerca de la integración, que no estuvimos en los procesos de manera aislada. Y hoy día Marlon lo ha ratificado, cómo debemos estudiar. No solo deberíamos estudiar cronograma aislado de lo demás, sino que nos ha dado, aparte de esos tips, de cómo abordarlo y cómo encadenarlo con los demás. Entonces, este es el momento preciso, amigas, amigos, para hacer preguntas adicionales. Y yo creo que nosotros también tenemos preparadas preguntas para hacer la simulación, como lo veníamos haciendo, pero creo que nos extenderíamos un poco más. Sin embargo, esas preguntas se las vamos a hacer llegar. Paul, me parece que les va a hacer llegar el link donde se pueden descargar el video de esta grabación y las preguntas, la preparación de todo el contenido que se ha presentado el día de hoy, que es importante de igual manera de las dos charlas anteriores. No sé, en el chat creo que están saliendo más preguntas. Marlon, yo sí, aprovechando que el micrófono se abrió, no sé si brevemente, en un minuto y medio, ¿nos podrías explicar cuál fue tu experiencia en el examen virtual? Porque tuviste el examen de manera virtual y quizás algunos aquí lo van a dar de manera virtual y no presencial. Nos hablabas tú alguna vez de qué consideraciones hay que tener, qué es lo que no hay que tener, el tema de los espacios en circundantes, etc. Ya, chicos, en el tema de la preparación del ambiente, sobre todo, porque tengan en cuenta que Pearson es el que está vigilando el tema del examen, ¿no? No permiten que tengamos algún papel pegado en la parte de atrás, delante, izquierda. No permite que tengamos, por ejemplo, lo que tiene Paul. No le van a permitir a él dar en ese ambiente. Ambientes donde haya libros, no te permiten. Ahí la persona que está te llama la atención una vez, 2 veces o 3 veces y después de la tercera vez tiene la potestad de cancelarte en el examen. Otra de las cosas es que el examen lo das en 2 bloques. Las 200 preguntas las das en un bloque de 90 preguntas y las 110 en otro bloque. El primer bloque, después del primer bloque te dan 10 minutos para que puedas hacer un respiro, ir a los servicios, tomar un poco de agua, respirar, y después no. El otro de las cosas es que tú tienes que estar mirando a la cámara, no puedes estar haciendo esto, ¿no? Mirando a un costado o señalando a otro costado, porque te llama automáticamente la atención el veedor. Traten de no tener nada para que no le den motivos a la persona. Aparte, la persona es una persona norteamericana que te habla en inglés y el inglés es muy rápido, muy fluido y a veces te puede poner nervioso. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que tener, ¿no? Un ambiente limpio, tratando de que no haya nada. Una biblioteca no es buen lugar porque te van a decir que saques todos los libros y se te va a ir el tiempo. Otra de las cosas que yo les recomiendo es, cuando dan el examen, hay una especie de tutor al inicio, que no consume tiempo, pero te da las pautas, dónde están las herramientas, dónde está la calculadora, dónde está una pizarra para que hagas tus bosquejos, revisen eso. Otra de las cosas es, y que tienen que trabajar mucho, es no leer las preguntas, no leer las respuestas, porque te llama la atención. Tú puedes estar mirando la respuesta y tienes que estar leyéndole la mente. Igual, no puedes estar el director del proyecto, porque automáticamente la persona que está en el otro lado te llama la atención y no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos suponen que puede estar una persona en la habitación leyéndote los labios y te puede estar ayudando. Entonces, esa es una de las cosas que no puedes hacer. Tienen que trabajar bastante las personas que leen las preguntas y leen las respuestas, en trabajar bastante ese tema, ¿no? Porque te llama la atención y, como les digo, es incómodo y te desconcentra, ¿no? Básicamente te desconcentra. Esa es otra de las cosas que tienen que trabajar bastante. Las preguntas, como alguien me preguntó, la fórmula del valor ganado, que son sencillísimas, no se compliquen, y esta fórmula de distribución beta, que son las 4 fórmulas que tienen que aprender, y más nada, no se compliquen en el tema de valor ganado con
proyecciones, porque no viene bien puntual, viene 2 preguntas de valor ganado, donde te dan el SPI y el CPI, y te dicen cómo está tu proyecto, ¿no? Te dan un valor ganado de 1.05, te dan un SPI de 1.05 y un CPI de 0.95. ¿Qué puedes afirmar de ese proyecto? Cosas sencillas, ¿no? Entonces, no se aprendan muchas fórmulas, son 3, 4 fórmulas que tienen que tener, que son bien sencillas, y el examen es, en cronograma vienen, yo les recomiendo, vienen 6 preguntas, 7 preguntas. Más preguntas se concentran en lo que es las áreas donde hay interacción con personas, por ejemplo, en recursos, en comunicaciones, un poco en riesgos, en interesados, ahí donde se concentra la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Y como les dije la vez pasada a los chicos, hay como 30 preguntas de lo que es solicitud de cambio, chicos, 30 preguntas, pero no como el proceso de realizar el control integrado de cambio, que ahí puedes entender la lógica de la solicitud de cambio, sino qué deberías hacer, ¿no? Entonces, hay 3, 4 tics que la vez pasada les dije a los chicos cuando nos reunimos sobre la solicitud de cambio. Tú ves lees la pregunta y ves la frase que les indiqué la vez pasada y esa es la respuesta. Y de esas preguntas son 30 preguntas que vienen, bastante preguntas de solicitud de cambio. Estimado Marlon, Sí, dime. disculpe que le interrumpa, una consulta que tiene Cecilia Martín. Sí. Indica, ¿te hablan en inglés? Yo no sé inglés. ¿Qué pasa en este caso? Ya, en el tema de, cuando tú te inscribes, pides el examen en español, ¿no? Hay una opción ahí para poder traducirlo, para que lo muestre la pregunta en inglés. Ahora, la persona sí te habla en cómo se llama en inglés, pero la verdad, chicos, yo tampoco sé mucho en inglés, pero lo que yo, y el éxito que fue que yo traté de no darle la mayor pista de que me estaba apoyando en algún elemento, no trataba de voltear, trataba de estar concentrado. Yo empecé mi examen y no me habló para nada el veedor, solamente me habló para decirme en el intermedio que podía levantarme e irme al baño, ¿no? Le entendí por ahí que me hablaba el que podía ir al baño. Supuse que me estaba diciendo que me podía levantar, una cosa así, pero sí que habla en inglés. Ahora, el PMI sí tiene personas que hablan en castellano, ¿no? Si tú no dominas ¿cómo se llama? El inglés, tú le podrías decir que speak Spanish, que habla solamente español y ellos consiguen otra persona para que te pueda ayudar, ¿no? He tenido compañeros que se han certificado y que efectivamente cuando han tenido problemas con el idioma, viene otra persona y te habla en un castellano igual masticado como el inglés de nosotros, pero sí, en primera opción es que la persona, el veedor, te habla en inglés, ¿no? Yo cuando empecé el examen, la verdad que no me habló para nada porque le mandé las fotos de frente, de fondo, izquierda, derecha, y no había nada, prácticamente estaba dando en una habitación sin casi nada, nomás en mi habitación estaba mi computadora, la mesa, mi mouse, mi pad, y básicamente nada más, chicos. No permite que haya libros en la mesa, traten de que el lugar esté ordenado, y no, porque si no te están diciendo en inglés que gire la computadora, que te hacen una pausa y te desconcentran. Y la idea es que no le den motivos para que los interrumpan en el examen, ¿no? El éxito para mí fue que estuve en un ambiente limpio, no había ruido, tampoco debe haber, traten de que no haya ruido, que no les molesten, porque igual te desconcentra, y al menor ruido el veedor te puede hablar y te habla en inglés indicándote qué es lo que está pasando en la habitación, ¿no? Entonces, no me ha pasado, pero sí tengo compañeros que han tenido ese problema, ¿no?
ese es el tema, ¿no? Que sí le puedes solicitar, le hablas que solamente hablas en español, speak Spanish, y I speak Spanish, y ellos te buscan un veedor que hable en castellano, ¿no? Listo, Marlon, tenemos otra pregunta de Gregorio. ¿Cuál es la palabra en clave de control de cambio? Ah, ya, quiero los tics. Ya, chicos. Cuando haya un cambio, lo que tienen que ver en las posibles preguntas es seguir el proceso de gestión de cambios. La otra posible respuesta es seguir el proceso de realizar el control integrado de cambio. O el otro es solicitar una solicitud de cambio. Básicamente por ahí vienen las tres preguntas, la alternativa, ¿no? Cuando te hablan de cambio, tienes que buscar seguir el proceso de gestión de cambios. O en todo caso como otra alternativa está seguir el proceso el 4.6, el que estoy mostrando acá, ¿no? No sé si logran ver aquí. El 4.6, seguir el proceso de realizar el control integrado de cambios. Esa es otra posible respuesta. O solicitar una solicitud de cambio, ¿no? Esas son las tres respuestas que se tienen que tener en ese sistema, ¿no? Gracias, Marlon. Fabricio Lugardo, por favor. Buenas noches, Marlon. La verdad es que creo que no me equivocaría en pensar de que si nos quedaríamos contigo conversando una media hora más, una hora más, porque creo que todos queremos saber más tips de cómo abordarlo. Igual, de todas maneras, a todos los miembros del capítulo, recuerden que estos son eventos exclusivos para miembros del capítulo, y las preguntas que vayan surgiendo, ustedes las pueden ir alimentando todas las semanas, pasándolas a través del chat. Nosotros se las podemos ir pasando así mismo a los expertos. Estas sesiones nos estamos apalancando en juicios de expertos, la verdad. Y también en el tema del voluntariado. Aquí muchos voluntarios, todos somos voluntarios. Por ejemplo, Paul, gracias porque es voluntario de Pilar de Eventos. Estefanía Mantilla, que ya nos contestó, nos va a ayudar con el tema de comunicaciones para que todos tengan el material. René Sánchez, que está al frente de New Generation. Y bueno, todos los invitamos a que sean parte también de los voluntariados, ¿no? Si todo líder tiene que ser un voluntario, el liderazgo nace a través del voluntariado también. Franklin Montes, bueno, antes de darle el paso a Franklin Montes, para la siguiente semana, Marlon, muchas gracias, la verdad, realmente creo que quedamos muy complacidos, nos hemos extendido más del tiempo y estamos muy complacidos. Como anuncio, antes de darle el paso a Franklin Montes, tengo que indicarles, la próxima semana también vamos a contar con la presencia de un invitado especial, el presidente regional y alguien muy tiene mucho conocimiento en tema de costos. Entonces, para el tema de área de conocimiento de costos, Oscar Siles, de Bolivia. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengamos, aprovechemos la semana para ya coger el libro, ir estudiando, formulando preguntas y todo lo que queramos tener, poder traer las listas ese día. Franklin, con eso, Marlon, muchas gracias a todos los asistentes. Franklin Montes, listo. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a nuestro compañero y amigo, ingeniero Marlon Nevado. Excelente exposición. El tiempo fue prudente. Los mensajes positivos, decirle a usted, a nombre de los politos, tomo el nombre de mis compañeros de PMI Guayas para agradecerle por su tiempo, agradecerle por compartir su información y su conocimiento, agradecerle por tener este gesto de bondad con nosotros, de compartir conocimientos para ir a un examen y preparados poderlo aprobar. Gracias, Marlon, por los tips, gracias por apoyarnos, gracias porque has hecho una gran amistad con todos nosotros, especialmente con René, quien fue el primero que te contactó, y estos lazos de hermandad en PMI nos unen a nivel Latinoamérica. De todo corazón quiero agradecerte en esta noche y decirte que estás cordialmente invitado a las diferentes actividades que vamos a realizar durante PMI Guayas. Decía también Fabricio, quisiéramos tenerte de pronto expositor en el Congreso de Proyectos que puedas aplicar,
para que compartas tus experiencias con nosotros. De todo corazón, Marlon, muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros aquí presentes también, que vemos que hemos roto todas las expectativas. En verdad, más de 50 personas se han conectado, se han mantenido. Excelentes preguntas y excelentes respuestas que han ayudado a aprender un poco más. Muchísimas gracias, compañeros, a todos ustedes. Buenas noches.